por este taller que nos va a acompañar y nos va a nutrir con la palabra de Dios. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, 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 madre. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este taller de liberación llamado Líbranos del Mal. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret, quienes les van a servir en estos días, y vamos a estarle acompañando no solamente con la predicación, con la alabanza, sino también con la intercesión. Cada vez que hacemos estos talleres damos unas hojitas para las peticiones, para así orar por las intenciones de cada uno de ustedes. Quien les habla, mi nombre es Israel Pelán Cruz, parte de este movimiento, y me va a tocar a mí, por la misericordia de Cristo, hacer la exposición de los temas y acompañarles con la oración. ¿Cómo se llama este taller? Líbranos del mal. Nuestro objetivo en este taller es profundizar durante estos 5 días en la doctrina que encontramos en la 7ª petición de la oración del Padre Nuestro. Y vamos entonces a hacer nuestra primera reflexión, que lleva por título El malo. Mateo 6, del 5 al 15, para iluminar esta primera reflexión. Dice la Sagrada Escritura: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para ser visto de todos los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es palabra del Señor. Señor Jesucristo, tú sabes. Pues bien, como hemos dicho, durante este taller, en estos 5 días, vamos a tratar de profundizar en la doctrina que encontramos en la 7ª petición de la oración del Padre Nuestro, y que según el versículo 13 del texto que hemos leído reza así: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pues bien, vamos a decir algunas cosas previas que nos van a ayudar a comprender mejor y a circunscribir este texto de la Escritura en la enseñanza catequética de nuestro Salvador Jesucristo. El Evangelio, según San Mateo, nos presenta 5 grandes discursos de nuestro Señor Jesucristo, y el primer discurso, que va del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, se conoce como el discurso evangélico de Jesús, o conocido también como el discurso del Sermón de la Montaña. No sé cuál te va a sonar más, me imagino que el Sermón de la Montaña, que van, repito, del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y todo lo que va en estos capítulos tiene como objetivo enseñarnos aquello que debe vivir un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que Cristo quiere enseñarnos en orden y en relación a nuestra vida espiritual, para Mateo nos lo va a enseñar básicamente de estos capítulos, del capítulo 5 hasta finales del capítulo 7. Amén. Y específicamente en el capítulo 6 nos va a presentar 3 cosas que por su práctica van a santificar a los hombres. El evangelista nos va a hablar de la importancia de la limosna, nos va a hablar de la importancia de la oración y de la importancia del ayuno. Sobre todo la Iglesia subraya esta cuestión en la época de Cuaresma: la limosna, la oración y el ayuno. Pero escucha bien que esto es muy importante. En el centro de estas prácticas, que por su repaso en nuestra vida nos va a santificar, el Señor va a poner en el corazón de ellas a la oración. Si tú te fijas en el Evangelio de Mateo, Jesucristo va a dedicar más discurso, más palabras para enseñar todo lo referente a la oración, y eso significa que debe ser la oración el centro de la vida del cristiano. Amén. Amén. Esta cuestión es muy importante. La oración tiene que ser el centro de la vida espiritual del cristiano. Y el Señor, en ese contexto de la oración, pues nos va a enseñar cómo debemos nosotros orar. Y es en ese sentido que la oración del Padre Nuestro viene a ser como una síntesis de
todo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y en esta oración se contiene el conjunto de ideas fundamentales de la enseñanza de Jesús. Por esta razón, esta oración de pronto nos va a enseñar tres cosas fundamentalmente. Apúntalas. Lo primero que nos enseña la oración del Padre Nuestro es quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre. Amén. Aquel a quien invocamos es el Padre Nuestro. Y esto de pronto tiene que tener implicancias en la manera como nos relacionamos con Dios. Lo segundo que nos va a enseñar Jesucristo a través de esta oración es que el orante tiene que tener un estilo de vida particular, tiene que vivir como hijo de Dios. Tiene que vivir como hijo de Dios, vivir una vida consecuente a aquello que estamos nosotros orando. Amén. Y lo tercero que nos va a enseñar Jesucristo, y esto es lo que más me interesa, lo tercero que nos va a enseñar Jesucristo y nos interesa por cuestiones prácticas de nuestro taller. Nuestro Señor Jesucristo con estas palabras nos enseña el modo específico como debemos invocar a Dios y nos va a mostrar la materia, el contenido de aquellas cosas que tenemos que pedirle a Dios. Entonces nos enseña el modo y también ¿qué nos enseña? La materia, el contenido de las cosas que principalmente le tenemos que pedir a Dios. Por eso en la oración del Padre Nuestro vamos a encontrar 7 peticiones, ¿no? La petición de la santificación de su nombre, que venga a su reino, que se haga en nosotros su voluntad, el pan cotidiano, la petición sobre el perdón de nuestros pecados, sobre el no caer en la tentación y el ser liberados del mal. Ahora escucha bien, porque esto que te quiero decir es importante para descenderlo un poco en el corazón. A veces nosotros rezamos como niños pequeños. Con mis hijos, desde que son chiquititos, tengo la costumbre con ellos de orar y de rezar el rosario. Y de pronto a veces nosotros como niños pequeños, como mis hijos a veces, recitamos de memoria el Padre Nuestro sin profundizar y sin entender el contenido de cada una de esas 7 peticiones. No sé si en algún momento en tu vida espiritual te has detenido a meditar en el contenido de aquellas cosas que le estás pidiendo a Dios en cada una de estas 7 peticiones. En los niños sus labios se mueven cuando rezan, pero su alma queda sin entendimiento, ni piensan en aquello que están rezando. Oran, pero sin atención a lo que están diciendo. Por eso a veces nosotros también estamos rezando como adultos, siendo adultos, como niños pequeños. Por eso la cuestión es que si no entendemos el contenido de lo que estamos rezando, no vamos a tener conciencia de lo que Jesucristo nos está enseñando que tenemos que pedirle al Padre en esta oración. Amén. Entonces, hermanos, para no rezar como niños pequeños sin entendimiento, vamos en estos días a profundizar en el contenido de la 7ª petición. ¿Y cuál es la 7ª petición? Líbranos del mal. ¿Qué pedimos cuando rezamos al Padre? Líbranos del mal. ¿De qué tipo de mal se está refiriendo nuestro Salvador Jesucristo en esta oración? Eso es lo que vamos a tratar de explicar. Pues bien,
Respecto entonces al tema del mal, escucha que esto es muy importante, el hombre puede experimentar distintos tipos de males, pero vamos a tratar de agruparlos en dos: el mal impersonal y el mal personal. Vamos a explicar estos dos. Repito, el hombre puede experimentar distintos tipos de males. Ambos les va a llevar al sufrimiento y hemos clasificado en dos: el mal impersonal y ¿qué otro tipo de mal hemos enseñado? El mal personal. Cuando hablamos del mal impersonal estamos refiriéndonos al sufrimiento que puede experimentar el ser humano de pronto por causa de desastres naturales como terremotos, como huracanes, como incendios y como la terrible pandemia por la que hemos nosotros atravesado. Cuando hablamos del mal impersonal, también nos estamos refiriendo a las enfermedades, tanto física como psicológica o psiquiátrica. También nos referimos al mal impersonal, de pronto al mal que proviene a nuestra vida por causa de un accidente. Justamente el día de hoy conversaba con un amigo que tuvo un accidente en el trabajo, se ha roto la pierna y le han tenido que poner clavos y por un cierto tiempo va a estar inmovilizado. También hablamos del mal impersonal, de pronto como la muerte, ¿no? Que es una cuestión inevitable a la existencia de todos y de cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Cuando hablamos nosotros del mal impersonal, estamos hablando de ese mal que viene a nuestra vida sin un culpable directo. Sin un culpable directo, no hay una persona detrás de esa desgracia que nos acontece, no hay una entidad detrás de ese mal que nos acontece, simplemente que como nuestra vida, creada con libertad por Dios, sometida a la naturaleza y a las condiciones propias de nuestra naturaleza, por la contingencia de nuestra creación, pueden sucedernos cosas fortuitas a las que nosotros vemos como algún tipo de mal. Amén. Tú vas a encontrar desde San Agustín, pasando por Descartes, Nietzsche, por ejemplo, un filósofo, también va a hablar sobre el tema del mal, cómo un Dios bueno puede permitir que el hombre sufra algún tipo de mal. Por ejemplo, San Agustín y Descartes van a hablar mucho sobre el mal como la ausencia del bien. Así como la oscuridad es la ausencia de la luz, el mal es la ausencia del bien debido, ¿no? Por ejemplo, vas a encontrar filósofos como Platón, como Sócrates, que van a argumentar que las personas incurren muchas veces en el mal por ignorancia, por no conocer el bien, ¿no? Vas a encontrar de pronto Aristóteles, que va a hablar como el mal opuesto al bien debido, opuesto al fin que quiere buscar el hombre, ¿no? Desde un punto de vista biológico o psicológico, vas a encontrar de pronto el mal como el daño que puede haber en el organismo humano o en la mente del ser humano. A esto, ¿cómo se le conoce? Mal impersonal. Este es el mal impersonal. Entonces, aquí damos una característica primera. Cuando hablamos nosotros del mal personal, el mal también puede venir a nuestra vida por dos causas que hay que señalar, producto de nuestras propias decisiones. Yo puedo cometer errores, puedo tomar malas decisiones y sufrir por ellas, pero ese mal no está viniendo de pronto a mi vida sin una causa, está viniendo con una razón, por las decisiones que yo he tomado en mi vida. Pero también puedo yo sufrir por el mal uso de la libertad de los demás.
Entonces, fíjate, si juntamos estos 3 puntos que hemos señalado, el sufrimiento puede venir a la vida del hombre cuando hablamos mal impersonal, cuando hablamos de una serie de circunstancias fortuitas que acontecen en la vida del hombre, producto a su contingencia. Pero también hablamos de pronto del mal personal, que puede venir el mal por causa de mis propias decisiones y por causa de las malas decisiones tomadas por los demás. Por ejemplo, yo le grito a mi hijo, le pego a mi hijo, soy indiferente con mi hijo. Cuando mi hijo crezca, se vaya de la casa, no quiera nada conmigo y yo le reclame a Dios, ¿culpa de quién fue? Nuestra, ¿cierto? Como padres. Es decir, mi hijo no lo crió el vecino, lo he criado yo. Mi hijo de pronto está sufriendo las consecuencias de mis errores, las consecuencias de mi mala crianza, y yo voy a tarde o temprano sufrir por eso. Entonces ahí estamos hablando que estoy sufriendo por consecuencia de mis acciones, en la forma de actuar de mi hijo. Ahora yo puedo sufrir, de pronto una persona le hace daño a mi hijo, sufro con mi hijo. Pero yo no tengo culpa de ese sufrimiento, sino que un agente externo lo ha provocado. Entonces, el hombre en la contingencia de su vida siempre estará sometido al sufrimiento. ¿Amén? Ahora escucha bien. Cuando Jesucristo nuestro Señor dice y nos exhorta a que le pidamos al Padre ser librados del mal, en un primer momento señalamos que se refiere también a todo esto, al mal que viene por causa natural, al mal que viene a nuestra vida por nuestras malas decisiones y al mal que viene a nuestra vida por las acciones de agentes externos. Amén. Sin embargo, hay algo más que señalar. Cuando hablamos del mal personal, hay que considerar de pronto dentro de la enseñanza de Cristo en los Evangelios aquello a lo que específicamente se refiere Jesús. El miércoles 15 de noviembre del año 1972, el Santo Padre, su Santidad Pablo VI, explicando la 7ª petición del Padre Nuestro, líbranos del mal, en una audiencia general dice lo siguiente, que una de las necesidades mayores hoy de la Iglesia, mira, el año 1972, no estamos muy lejos, 1972, una de las mayores necesidades hoy de la Iglesia es la defensa, que el cristiano aprenda a defenderse de aquel mal que llamamos demonio. Escucha bien. Su santidad dirá, ¿cuáles son las necesidades mayores de la Iglesia en pleno siglo XX? No os suene como simplista o justamente como supersticiosa e irreal nuestra respuesta. Una de las necesidades mayores es la defensa de aquel mal que llamamos demonio. Escucha bien, dirá Pablo VI lo siguiente: el mal no solamente es una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y perverso, terrible realidad misteriosa y pavorosa. Es decir, aquí su santidad no solamente se está refiriendo al mal en sentido metafísico, como la ausencia del bien, de lo que va a decir San Agustín y Descartes, sino que va a decir que el mal es una eficiencia, un ser vivo que provoca el mal en los hombres, un ser vivo espiritual, que está corrompido, dice, es pervertido y es perverso. Una terrible realidad misteriosa y pavorosa. Después de esta catequesis, su santidad Pablo VI va a pedir a la doctrina de la fe, al dicasterio para la doctrina de la fe,
que redacte un documento importante que se llama Fe Cristiana y Demonología, del año 1975, en donde se dan todos los lineamientos, tanto para los teólogos como para los sacerdotes, den una catequesis sobre lo que es la demonología dentro del contexto de la fe católica. Entonces va a decir su santidad a continuación: se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia. Tú vas a encontrar gente dentro de la Iglesia Católica y fuera de la Iglesia Católica que van a negar la existencia del diablo. Para no irnos muy lejos, hace 2 años a mí me tocó participar en un retiro para un grupo de sacerdotes, y uno de ellos, como yo estaba desarrollando un poco este tipo de tema por mi formación, que estoy inclinado a enseñar al respecto, entonces él señaló: mira, hermanito, yo creo que ese tema del demonio, de los exorcismos, de la liberación, yo creo que eso en los evangelios es de otra época. Porque en otra época, de pronto, no se conocía de la ciencia de la psicología o de la ciencia de la psiquiatría. Entonces, a las enfermedades psiquiátricas, como no estaban clasificadas, pues se llamaban ataques demoníacos, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que está diciendo acá el Santo Padre Pablo VI? Dice: se sale del cuadro de la enseñanza bíblica, es decir, eso no está en las Escrituras, eso no enseña las Escrituras. Y dice, y se sale de la enseñanza eclesiástica, es decir eso es una herejía. Y decir eso se sale fuera de la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Entonces dice a continuación, ¿no? Quien se niega a reconocer su existencia, se sale pues de la enseñanza bíblica y eclesiástica, o bien quien hace de ello un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios, o bien la explica como una pseudo realidad o personificación conceptual. Por ejemplo, hay un teólogo muy estudiado en el mundo protestante y en el mundo católico, Bullman, que va a enseñar justamente este error, ¿no? De que nosotros incluso no podemos afirmar que Jesucristo caminó por las aguas, no podemos afirmar que Jesucristo resucitó a Lázaro. No podemos hacer eso, dice Bullman. Entonces, a lo mucho nosotros lo que podemos hacer cuando leemos los evangelios es sacar la enseñanza que nos sirve para la fe. Pero afirmar que Jesucristo esos milagros, y dentro de la categoría de milagros hablamos de los exorcismos, no podemos hacer eso. Entonces, por eso algunos van a decir que el diablo viene a ser una pseudo realidad que personifica el mal, como en otras culturas, como en otras religiones, ¿no? Que es un tema fantástico, ¿no? Y de pronto esto es todo lo contrario que señala el Concilio Vaticano I, en el documento que se habla sobre la fe, ¿no? En el 4º canon que se habla sobre la fe, dice: el que diga eso es un anatema. Y anatema significa ser un maldito, el que niegue estas realidades. Entonces, el problema del mal, seguirá diciendo Pablo VI, el problema del mal, dentro de todo lo que he enseñado, el hombre puede experimentar distintos tipos de males: contingencia de su vida, sus malas decisiones y el mal personal que radica en agentes externos. Entonces, el problema del mal, visto desde su complejidad y en su absurdidad respecto de nuestra racionalidad unilateral, se hace obsesionante. Dice, constituye la más fuerte dificultad para nuestra comprensión religiosa del cosmos. No sin razón sufrió por eso durante años San Agustín. San Agustín, digámoslo de esta manera, se rompió la cabeza tratando de entender cómo existe un Dios bueno que permite el mal. San Agustín lo va a decir con estas palabras, ¿no? Quereban unde malum et non eran exitus, que significa buscaba de donde procedía el mal y no encontraba explicación.
Esto lo enseña San Agustín en el libro de las Confesiones, en el capítulo 7. Ahora aquí viene el punto, ¿por qué Pablo VI en el año 72 da esta catequesis a la Iglesia que tiene una resonancia importante? Después con los años se forma la Asociación Internacional de Exorcistas. Yo incluso le señalaba a este amigo sacerdote que negaba de pronto el tema del demonio en la Sagrada Escritura, el tema de la demonología, por acusarlo de que en esa época no existía la ciencia de la psicología y la psiquiatría. Le recomendaba incluso en la Asociación Internacional de Exorcistas, por ejemplo, cuando estuvimos en Paraguay, nos dio un curso el doctor Héctor Descurra, un argentino que es psiquiatra. Él tiene un libro muy bueno, yo me lo busqué por Amazon, me lo conseguí. El libro se llama Algún enemigo ha hecho esto, ¿no? Señalando incluso la parábola del trigo y la cizaña, que crecen a veces juntas. Y a veces en una persona pueden haber manifestaciones de un problema psicológico, psiquiátrico, y pueden haber manifestaciones del espíritu del mal. Entonces, este libro él hace un diagnóstico diferencial entre personas que tienen un problema psicológico psiquiátrico cuando están siendo afectadas de manera extraordinaria por el demonio. Muy bueno el libro, muy bueno. Entonces él va a describir varios tipos de enfermedades psiquiátricas, cómo es una enfermedad psiquiátrica, cómo se manifiesta la sintomatología y cuando una persona que tiene esa enfermedad puede tener un ataque demoníaco, ¿no? Entonces, muy interesante ese libro. Hay un libro de Monseñor Corrado Balducci, uno de los más conocidos demonólogos en el medio, en este medio de la demonología, que tiene un libro que se conoce como El Diablo. Ya es el libro más extenso, más desarrollado. Me parece que hay algunos errores, algunos exorcistas también han criticado algunos errores, pero Monseñor Corrado Balducci en la página 59 de este libro va a dar dos motivos por los cuales Pablo VI hace esta advertencia sobre la necesidad de que la Iglesia se defienda sobre el mal. Y lo primero es porque en la actualidad, en pleno siglo XX, se niega la existencia del diablo y de los demonios. Y dice una segunda razón por la cual Pablo VI va a dar esta catequesis, ¿no? Porque hoy más que nunca la actividad demoníaca está francamente en aumento. Y probablemente no nos damos cuenta. Por ejemplo, hace 40 años, la película de terror más conocida era El Exorcista. No había películas de ese tipo. Sin embargo, en esa película no tiene nada que ver con un exorcismo. Tú analizas la película y el mensaje que te queda es que el demonio es más poderoso y el exorcista se tuvo que matar o fue lanzado y fue ejecutado por el demonio. Nada lejos de la realidad. Por eso hay parte 1, 2 y 3. En la actualidad tú encuentras un montón de películas de carácter demoníaco que tienen como objetivo provocar miedo. Entonces todas las personas que les gustan las películas de terror, todas las personas que se sienten atraídos por eso, esas personas están sufriendo una influencia demoníaca. La están sufriendo, aunque no se den cuenta. Películas, por ejemplo, de Harry Potter y de ese tipo de películas hay un montón que te hablan de lo que es la Wicca, de lo que es la magia, de lo que es la superstición, de lo que es el esoterismo. Y son películas que buscan abrirte la curiosidad e introducirte en ese mundo. Yo un día oré por una chica de 14 años que tenía una crisis y dentro de la crisis el nudo en donde todo estaba atado es que ella estaba buscando poderes porque había visto las 7 películas de Harry Potter. Entonces, la actividad demoníaca está cada vez más francamente en aumento, ¿no? El año pasado, hace 2 años, salió una zapatilla que tenía como símbolo al diablo y que hablaba de la posesión demoníaca y que en la suela de la zapatilla había una gota de sangre. No te explicaban para qué. En la actualidad, la secta satánica es una religión en Estados Unidos. Y se está comenzando a esparcir. Es decir, Pablo VI está vislumbrando esto, que al negar la actividad y la manifestación del demonio, esto está permitiendo que la actividad demoníaca
esté francamente en aumento. Amén. Entonces, cuando Jesucristo nos está diciendo que hay que pedirle al Padre que seamos librados del mal, va por esta línea. Va por esta línea. El Señor, este texto que tú y yo lo tenemos en nuestra lengua, en castellano, líbranos del mal, de pronto en griego está traducido del término poneros. El término mal, que traduce nuestra lengua, el término de la Biblia original del griego, se traduce poneros. El término griego es poneros, que significa persona malvada, que significa persona mala, que significa maligno, perverso, dañino. Eso significa poneros. Entonces, por eso, incluso cuando uno reza el Padre Nuestro en latín, es más fiel a la traducción del griego. Zeta líbranos a malo. Zeta líbranos a malo. Señor, líbranos del malo. Entonces, este término habla de algo, habla de alguien que es muy dañino. De alguien que es muy dañino. De alguien malo que quiere provocar el mal, que quiere someter a alguien a su influjo malévolo. Entonces, por ejemplo, hay un uso especial de este término poneros en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 15. Ahí Jesucristo va a hacer lo que se conoce como la oración sacerdotal. La oración sacerdotal es la oración más extensa que Jesucristo va a realizar en las Escrituras, capítulo 17 de Juan. Y en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 15, Jesucristo, orando por nosotros, va a pedir al Padre lo siguiente: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, la séptima petición del Padre Nuestro está contenida en esta oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes, que los protejas, que los defiendas del maligno. Amén. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2851, refiriéndose a la séptima petición del Padre Nuestro, dirá lo siguiente: en esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, a Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo o diabolos en griego. Es aquel que se atraviesa, escucha bien, se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Entonces, a este pasaje hay que prestarle mucha atención, pues la oración más extensa de Jesús nos muestra esto, que estamos pidiendo al Padre esta gracia: ser librados del maligno, o como nos dice el catecismo, del diablo. Pero ¿quién diablos es el diablo? Nos hacemos esa pregunta, ¿no? En el Antiguo Testamento, ya desde muy temprano en las Escrituras, en Génesis capítulo 3, en el versículo 1, aparece esta figura en la representación de la serpiente, tentando a los hombres y alejando a los hombres de Dios. Escucha que esto es muy importante, ¿ah? Muy importante. Génesis capítulo 3, versículo 1, el texto de la caída de la humanidad, nos muestra que el objetivo del demonio es que los hombres se rebelen contra Dios, que los hombres se independicen de Dios, que se crean como dioses, que no quieran dar razón a Dios de su vida. También vamos a encontrar de pronto el nombre en hebreo que se le da en el libro de Zacarías, capítulo 3, del 1 al 5, en donde en hebreo se le va a llamar Satán.
del cual nosotros decimos Satanás, que viene a ser presentado como un ángel maléfico que busca pervertir, perturbar al género humano. En el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 6, se va a presentar Satán ante Dios con el objetivo de acusar a Job. Por eso se le conoce como el calumniador y el tentador, ¿no? Y lo que nos enseña la demonología del Antiguo Testamento, que rápidamente aquí señalamos en 3 textos bíblicos, el diablo busca, o Satán busca, un doble objetivo. El primero es que tú te rebeles contra Dios, que los hombres se rebelen contra Dios, que no quieran hacer su voluntad. ¿Qué pedimos en el Padre Nuestro? Por eso Jesucristo te enseña a pedir eso. Entonces el diablo no quiere que tú te realices en la voluntad de Dios. El diablo no quiere que tú vivas en el gozo de hacer la voluntad de Dios. No quiere que en ti se realice los planes y propósitos de Dios, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 10. El diablo tuerce los rectos caminos de Dios. Y lo segundo que busca el diablo una vez que la persona se ha apartado de los caminos de Dios, escucha bien, lo segundo que busca el diablo cuando la persona se ha apartado del camino de Dios es que la persona se pierda, arruine su vida, al punto de la condenación, al punto de la condenación. Entonces, este es el doble fin que encontramos desde la enseñanza demonológica del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el nombre griego que se utiliza para Satán es diablo. Y hay un pasaje que contiene todo el germen de la demonología del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Como dice, cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, el documento Fe Cristiana y Demonología del año 1975 señala que cuando nosotros estudiamos la demonología hay que prestar atención como una nota muy importante a lo que enseña Cristo sobre el diablo y los demonios en los evangelios. Por eso hoy vamos a estudiar este primer punto, mañana continuaremos con el tema de los exorcismos. Pero mira lo primero que dice aquí Jesucristo: vosotros queréis cumplir los deseos de vuestro Padre, de vuestro Padre. ¿Qué significa esto? Que el diablo puede tener una persona sometida y cautiva, rendida a su voluntad, sin que la persona se dé cuenta. Un ejemplo de eso es lo que pasó con Judas Iscariote, que en el capítulo 13 de Juan se nos va presentando en el versículo 2, en el versículo 27 y en el versículo 30, que el diablo tenía la capacidad de entrar e influenciar desde adentro a Judas Iscariote. Tenía como que la llave de su corazón y podía poner sus motivaciones. Por eso San Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, dirá que hay gente cautiva y rendida a la voluntad del diablo. ¿Ya? 2 de Timoteo 2, 26. Entonces, este es el primer punto. El diablo lo que quiere es poner su semilla en el interior de cada hombre, para que el hombre haga su voluntad. Nos va a decir Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y por eso va a decir: y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Por eso siempre hay que discernir esta motivación, a dónde me lleva, esta inquietud que tengo, hacia dónde me dirige.
¿Quién es quien la ha puesto en mi interior? Luego Jesucristo va a decir a continuación que el diablo es el homicida desde el principio. ¿Refiriéndose a qué? A Génesis capítulo 3. ¿Qué es lo que mató ahí el diablo? Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Sabiduría 2:24 que la muerte ha entrado al mundo por la envidia del diablo. Por eso los dos pecados que son más cercanos al espíritu del hombre y que tienen que ver más con los demonios es la soberbia y la envidia. La soberbia y la envidia. Entonces, homicida desde el principio, porque el pecado al que sometió al hombre por la tentación, ¿qué es lo que mató? La relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con los demás y la relación del hombre con la creación. Rompió y desfiguró todos los niveles relacionales del hombre. Por eso el hombre tiene esta inclinación hacia el mal. Dios lo hizo todo bueno, pero la muerte ha entrado al mundo porque el diablo corrompió al hombre, ¿no? Entonces, tres conceptos van siempre unidos: pecado, diablo y muerte. Tres conceptos siempre van a ir unidos: pecado, diablo y muerte. La caída de Satanás en la Sagrada Escritura está contenida en dos textos bíblicos. En Isaías 14, del 12 al 15, Isaías 14, del 12 al 15, y Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Cuando los discípulos regresan del envío misionero de Jesucristo, le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y Jesucristo dice: sí, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Aquí Jesucristo está citando Isaías 14, del 12 al 15, que habla de la caída del demonio. Cuando el demonio es expulsado del paraíso, no cae él solo. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, se nos habla de que el primero en pecar fueron los ángeles, aquellos que luego se volverían en demonios, ¿no? Y en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 4, se nos va a decir que la tercera parte de las estrellas del cielo el diablo arrastró consigo. En las Escrituras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Tobías 3:8, va a hablar de un demonio particular que afecta a los matrimonios, que es Asmodeo. Y Jesucristo, nuestro Señor, en Marcos 9:29, va a decir que hay distintos géneros de demonios. ¿Ya? Entonces, hermanito, todo eso te lo estoy diciendo porque me va a faltar tiempo, así que hago todo un repaso rápido de todo lo que encontramos en la Escritura, un poco para abrir el entendimiento. En el Evangelio de Juan, Jesucristo va a enseñar algo que es muy importante. Escucha bien, en los evangelios sinópticos se va a presentar a Jesucristo haciendo exorcismos, combatiendo directamente al diablo. Sin embargo, esto no se va a encontrar en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan no se va a encontrar un solo exorcismo. Y escucha bien que esto es muy importante. Por eso muchos van a decir, entonces Jesucristo no hizo exorcismos porque luego Juan, que es evangelio escrito en el año 90, no hay ninguna referencia a ellos. Pero los evangelios no se contraponen, sino que al contrario, son complementarios. Juan, conociendo lo que ya se enseñaba en los sinópticos, va a enseñar algo más sobre el diablo, que no solamente puede enfermar, no solamente puede perturbar, busca arruinar la vida de alguien, sino que el diablo puede ejercer un influjo sobre las personas y someterlas a su voluntad. Eso es lo que se nos enseña Juan. Por eso Jesucristo, en el Evangelio de Juan, va a decir que el diablo es el príncipe de este mundo. Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11.
Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. Y luego Jesucristo en este texto: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y explicamos hasta ahí. Y dice, y no se mantuvo ¿en qué? En la verdad. Escucha que esto es importantísimo, hermano, que esto es importantísimo. San Doroteo de Gaza dirá: fíjate bien a quién te unes y de quién te separas cada vez que mientes. Porque según esta enseñanza de Jesús, no hay acto más diabólico que el acto de la mentira. Él es padre de la mentira y por eso Él está detrás como engendrador de esa intención de mentir que hay en los hombres. Escucha bien, el ritual de exorcismo, el libro litúrgico del exorcismo mayor, ¿no?, que se utiliza en un ritual, en su presentación va a decir que el diablo, para alejar a los hombres del camino de la salvación, se va a valer de la mentira, del engaño y de la confusión, en oposición a lo que Jesús nos enseña en Juan 8:32, la verdad nos hará libres, ¿no? En oposición entonces a la verdad. Por eso Jesucristo dice, no se mantuvo en la verdad, ¿no? No se mantuvo en la verdad. Él desea pues que su semilla de la mentira se implante en el corazón de los hombres, que el hombre se crea sus mentiras, que el hombre no solo diga mentiras, sino que viva en la falsedad. Porque no solamente se puede decir una mentira, sino uno puede vivir falsamente. Por eso el término de la hipocresía. No se mantuvo en la verdad, es decir, rechazó la verdad de la revelación. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Jesús, el camino, la verdad y la vida. Por eso lleva a muchos a rechazar a Jesús. Hace unos días hablaba con una mujer, su esposo le ha sido infiel y es un hermano de iglesia. Y de pronto, cuando yo oraba por este hermano, en mi oración el Señor me hacía recordar el pasaje de Juan capítulo 3:19 con respecto a la intercesión que hacía este hermano. Y en ese pasaje Jesucristo dice que hay personas que se alejan de la luz para que sus obras no sean censuradas y seguir haciendo lo que está mal. Es decir, hay gente que no se acerca a Cristo por eso. Hay gente que no se entrega a Cristo por eso, porque quiere seguir haciendo lo que está mal. Pueden venir a la iglesia y no convertirse. Pueden estar en un grupo y no convertirse y creerse esa mentira de que estando en la iglesia ya estás de pronto un pasito en el cielo. Hermanito, y cuando Cristo venga, muchos, como dice la Escritura, en Mateo capítulo 7, 21 hacia adelante, muchos aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, expulsamos demonios, y el Señor les dirá, apártense de mí porque no los conozco. Por eso es que el cristiano, el que adora a Dios, tiene que vivir en la verdad. No, este es el tiempo en que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la verdad tiene que ver con el estilo de vida. Ser sinceros como padres, como trabajadores, ser sincero como esposo, como esposa, como creyente. Vivir en la verdad es muy importante. Entonces él busca que la gente no se mantenga en la verdad, sino que tenga una doble vida, que tengan algo que escondan. Por eso lleva a muchos a rechazar la verdad de Dios, ¿no? Arrebata la semilla, por ejemplo en Mateo 13:9, dice que cuando el Evangelio de Cristo cae en el corazón de alguien, como él no quiere que esa persona se convierta, busca arrebatar la palabra de Dios en su corazón. Escucha eso, ¿ah?
Eso está en la parábola del sembrador, Mateo 13:9, ¿no? Incluso Mateo 13:28 dice que busca sembrar cizaña para que se mezcle la semilla de Dios y su semilla. Incluso en Hechos de los Apóstoles 5:3 dice que busca inducir a que el hombre mienta. En 1 de Corintios 7:5 tienta a los que están casados con el adulterio. En 2 de Corintios 2:11 dice que incita las discordias y las rivalidades en la iglesia. En Efesios 4:18 busca destruir llevando a la persona al error, obceca el pensamiento de la persona. Y en 1 Tesalonicenses 2:18 busca impedir la actividad misionera. 1 Tesalonicenses 2:18. Y también 1 Tesalonicenses 3:5, ya en los dos libros de Tesalonicenses ahí se encuentra. Busca impedir la actividad misionera. Por eso le va a llamar, dice Jesús, no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Toda vida que se construye sin Dios se construye sobre la base de la mentira. Entonces el diablo quiere que tú te mientas y digas: soy buen padre, soy buen creyente, soy buen hijo de Dios, soy buen hermano, soy un buen esposo, soy una buena esposa. Busca que no te cuestiones. Va a buscar que le eches la culpa del fracaso de tu matrimonio a tu marido. Busca que le eches la culpa del fracaso de tus hijos a tu esposa, pero que nunca veas la verdad dentro de ti. Entonces, de este es el diablo del que se habla en las Escrituras. Por eso, cuando Jesucristo nos enseña a orar, líbranos del mal, no solamente se refiere a ese mal que viene por nuestra vida, de pronto por las causas fortuitas que nos acontecen, al mal que viene a nuestra vida no solamente por nuestras malas decisiones, el mal que viene a nuestra vida no solamente por las malas decisiones de los demás, sino que acá Jesucristo nos muestra que hay que pedir, sobre todo, ser librados del maligno. Amén. Entonces, esto nos ayuda a entender la relación que hay entre la sexta y la séptima petición del Padre Nuestro, porque Jesucristo con toda intención junta las dos peticiones, que a este Dios primero le decimos: no nos dejes caer, ¿en qué? En tentación. Esta es la traducción de nuestra latitud, pero cuando tú ves, por ejemplo, la latitud de Europa para arriba, de pronto traducen de otra manera, ya lo traducen más estrictamente desde el griego, ¿no? No nos introduzcas en la tentación. Entonces en nuestra latitud se traduce de esta manera para no generarnos una confusión, porque como dirá el libro de Santiago, Dios no tienta ni induce a nadie a la tentación. ¿Ya? Entonces, cuando decimos no nos dejes caer en la tentación, sexta petición refiere a lo siguiente: que todo aquel que cae en la tentación, ¿de dónde nos proviene la tentación? De tres fuentes. ¿Cuáles son? Mundo, demonio y carne, los tres enemigos del alma. Entonces el diablo no está siempre detrás de toda tentación. Cuando hablamos de la tentación según el mundo, los placeres del mundo, los criterios del mundo, el estilo de vida de la gente del mundo, el pensamiento, las ideologías, los valores del mundo, muchas veces están contrarios a la voluntad de Dios. De ahí también nos viene la tentación. También nos viene de nuestra carne, referida a nuestras pasiones y debilidades propias de nuestra naturaleza humana corrompida por el pecado. Por ejemplo, algunas personas acá
tendrán más inclinación a la soberbia, otros tendrán más inclinación a la lujuria, otros tendrán más inclinación a la gula, otros tendrán más inclinación a la envidia. Es decir, no todos estamos inclinados y tentados por nuestra carne hacia el mismo tipo de mal, ¿ya? Pero dos fuentes de donde proviene la tentación, el mundo y la carne, pero también la tentación puede provenir del demonio, de Satanás, ¿no? De Satanás. Entonces, cada vez que tú y yo decimos, no nos dejes caer en tentación, esto refiere a que la persona que ha caído en tentación se ha dejado seducir por la tentación, ha caído en el pecado, se ha dejado convencer por el pecado y engañar muchas veces por el tentador. Por el tentador. Entonces ahí viene la relación con la séptima petición, pues cayendo en el pecado nos ponemos bajo la acción y el dominio del maligno. Escucha que esto es muy importante, muy importante. O se está en comunión con Dios o se está en comunión con el demonio. No hay término medio. En la vida espiritual no hay término medio. Cuando Jesucristo en un exorcismo le dicen que Él expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, después de darte una catequesis demonológica, Jesucristo dirá, el que no está conmigo, ¿dónde está? Y el diablo es el opositor, pues. El que no está conmigo está contra mí. El que no junta conmigo, desparrama. Entonces escucha bien esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo se le revela al apóstol San Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, le dice, tú cuando les prediques, el objetivo de esa predicación es abrirle los ojos para que se conviertan y pasen del poder de Satanás al poder de Dios, del poder de las tinieblas al poder de la luz. Entonces, ojo, o en tu vida te gobierna Dios o en tu vida te gobierna el demonio. Tú podrás decir esto es una exageración. Yo te estoy enseñando las Escrituras, cree lo que quieres. Pero el diablo es padre de la mentira. Y parte de su acción demoníaca es que tú no creas la verdad. Entonces, ojo, cuando yo peco, escucha bien, imagínate, yo estoy en estado de gracia, estoy bajo la protección y el gobierno de Dios. Pero yo peco de manera mortal. Salgo de esa presencia de Dios. Y una persona no se queda en el aire. No se queda en el aire. Entonces, es en ese sentido que toda persona que ha pecado, que ha caído en el pecado, seducida por el mundo, por la carne o por el diablo, esta persona cae en el dominio del demonio, que no quiere que se realice en ti la tercera petición del Padre Nuestro. ¿Cuál es? Hágase tu voluntad. El diablo no quiere que hagas la voluntad de Dios y que te realices haciendo la voluntad de Dios. Por eso el diablo, ¿qué es lo que va a hacer? Que tú te rebeles contra Dios. Ese es el pecado. Que tú te rebeles contra Dios. Y que así rebelándote contra Dios, te pierdas, arruines tu vida y te condenes eternamente. Aquí un testimonio, ¿ya? Un día estaba dando un curso, no recuerdo de qué, no era de demonología, pero se me acercó un hombre, guatemalteco. Y este hombre se me acerca y me dice, hermanito, yo quiero hablar con usted, yo soy empresario, fíjese bien que, mire, he cometido un error tras de error y ahorita me encuentro en un problema. Va a venir mi esposa de Guatemala y se va a enterar que acá en Perú tengo otra mujer con otro hijo. No sé qué hacer. No se lo he dicho a ninguna de las dos. ¿Ahora qué hago, hermano? Entonces, mientras el hermanito a mí me hablaba, yo estaba orando. Y mientras me hablaba, el hermano me seguía. Mientras yo oraba, el hermano me decía, hermanito, y esto mismo hizo mi padre, y esto mismo hizo mi abuelo, mis tíos, muchos hermanos. Ojo, ojo, porque hay gente que ahí dice, hermano, entonces esa es una maldición intergeneracional, eso es una herejía en la Iglesia Católica. No existe la maldición intergeneracional. Es una herejía que ha provenido del mundo anglicano, del mundo pentecostal y se ha introducido en el mundo carismático.
en la Iglesia Católica. Eso lo está combatiendo la Conferencia Episcopal Coreana, la Conferencia Episcopal Polaca y la Conferencia Episcopal Francesa, por si acaso. Entonces, hermanito, todos los sacerdotes que enseñan eso, desgraciadamente están cometiendo herejía e induciendo a las personas a error. A mí acá en Perú, por lo menos, a un sacerdote que decía que era exorcista y no lo es, no voy a decir el nombre porque él lo he corregido personalmente. Este hermanito enseñaba eso. Luego otro sacerdote también, que hizo toda una publicación sobre rompiendo cadenas, ataduras intergeneracionales. Y dije, padre, lo que usted está haciendo es inducir a las personas a error. Y si tú lees, porque es fácil, o sea, no sabes inglés, no sabes francés, no sabes coreano, no sabes polaco, lo traduce la página, ¿ya? Te metas a la página de estos obispados y buscas la nota con respecto a lo que enseñan sobre la sanación intergeneracional, que es una herejía. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Que esta persona ha aprendido todos estos comportamientos por imitación. Yo puedo imitar el mal comportamiento de mi padre y de mi madre. Por ejemplo, mi padre fue adúltero un montón de veces. Ninguno de mis 3 hermanos ni yo hemos sido adúlteros. Ninguno. ¿Por qué? Porque tú eliges. Otra cosa es el influjo de haber abierto una puerta al ocultismo, que eso hablaremos cuando hablemos en el tercer tema de lo que es la fenomenología de la actividad demoníaca, las formas como extraordinariamente se manifiesta el demonio. Entonces, escucha bien. Esta persona, mientras me hablaba de este tema, de su familia, ¿no? Que todos habían cometido esto y que él por aprendizaje y ejemplo hacía lo mismo porque lo veía normal, ahí está la mentira del demonio, pues. Lo veía normal. Este hermanito, mientras yo oraba en mi interior, vino como que el Señor me puso esto en la mente. El diablo le está robando el cielo. Entonces, en ese momento el hermano me dijo, hermanito, yo he sido monaguillo. Yo he estado muy cercano a Dios de pequeño, de niño. Pero siento que con esto el diablo me está robando el cielo. Eso es lo que quiere el demonio. Que tú arruines tu vida. Que tomes malas decisiones. Que tú arruines tu hogar, que arruines tu matrimonio, que arruines a tus hijos, que te deprimas hasta el punto del hartazgo de tu vida, que te suicides, que vivas una vida resentido con Dios y que finalmente te condenes eternamente. Ese es su objetivo. San Agustín, escucha bien que esto es muy importante, y esto va a ser causa, pues este taller yo le estoy dando porque voy a dar luego un retiro en diciembre, un retiro de sanación que se llama Cerrando las heridas del alma. Entonces San Agustín va a decir que la peor tentación que puede padecer un ser humano, aunque el ser humano no se dé cuenta, es lo que pedimos en la quinta petición del Padre Nuestro. ¿Qué pedimos en la quinta petición? Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí viene el punto. El diablo quiere que no perdones, que vivas lleno de rencor, de odio, de ira, de venganza. Te quiere así, podrido por el odio, podrido por la venganza, podrido por el rencor con tus padres, con los que te hirieron a lo largo de tu vida, hasta incluso con Dios. ¿Y esto para qué? Para que tus pecados no sean perdonados. Y al no ser perdonados tus pecados, pierdas el cielo. Amén. Por eso, hermanito, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2854 dice: al pedir ser librados del maligno, oramos igualmente para ser librados de todos los males. Ojo, todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que el autor o instigador es origen. El Padre Amor, en el libro Narraciones de un exorcista, algo interesante dice. Me parece muy interesante esto que dice. Él dice que el diablo siempre está detrás de todo mal que sufre el hombre, de manera directa o de manera indirecta. Entonces tiene toda una connotación teológica lo que está diciendo Amor, pero aquí mira lo que dice la Iglesia. Hay que pedir ser librados del maligno,
de todos los males que pueden venir a nuestra vida por las causas que hemos manifestado, el mal impersonal y el mal personal, y todos los males que pueden venir presentes, incluso hasta pasados y futuros, ¿no? En esta última petición la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad. Implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante, el retorno de Cristo. Orando así, anticipa en la humanidad, en la humildad de la fe, la recapitulación de todos y de todo aquel que tiene, y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, hermanitos, ¿qué aprendemos de esta primera petición? Aquí hemos agotado un primer punto, ¿no? La enseñanza que hay detrás de la séptima petición, líbranos del mal. Jesucristo entonces nos enseña a través de esta súplica la necesidad que todos los cristianos tenemos de la liberación. Ojo, que en el último día de este taller vamos a enseñar lo que es la oración de liberación y en qué se diferencia de un exorcismo, ¿ya? Pero con esto Jesucristo nos enseña la necesidad de suplicar por nuestra liberación, la necesidad de pedirle al Padre que intervenga en nuestra vida y nos sustraiga de toda forma de mal, del mal que quiere en contra de nosotros el malo. Amén. No solamente pedimos por el mal impersonal, sino por ese mal que tiene nombre, por ese ser perverso, perturbador que quiere nuestro mal. Entonces el día de mañana vamos a estudiar los exorcismos y a entender que nos enseña Jesucristo a través de ellos, la doctrina que hay detrás de los exorcismos practicados por Jesucristo, para luego en el tercer día entender lo que es la fenomenología, las formas, cómo se manifiesta el demonio. Tiene una acción extraordinaria y tiene una acción ordinaria, ¿no? Y el día jueves vamos a tener la oración ante el Santísimo, y ahí vamos a enseñar la oración del huerto de Getsemaní, y para el día viernes vamos a enseñarles lo que es la plegaria de liberación, cómo deben ustedes orar pidiendo su liberación según el libro de los Salmos. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Te invito un momento a cerrar tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por lo que en esta noche Él nos advierte. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro, que eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro Salvador, aquel que nos salva de la violencia y acechanzas del enemigo. Tú eres nuestra roca en la cual nos apoyamos. Tú eres, Señor, nuestro baluarte, nuestro libertador, el Dios al que invocamos. La roca en la que nos amparamos, escudo y defensa de nuestra vida, nuestra fuerza salvadora.
A ti te invocamos, Señor, hoy que eres digno de toda alabanza en medio de todo el mal que nuestro enemigo ha realizado en contra de nosotros. Y a ti te invocamos para vernos liberados, Señor. En nuestra angustia, a ti te buscamos. A ti, oh Señor Dios nuestro, pedimos socorro. Que nuestra voz resuene en tus templos, que nuestra voz resuene en tus oídos, oh Señor Dios nuestro. Ven y libéranos de todos nuestros enemigos. Inclínate, Señor, desde el cielo y baja a rescatarnos. Tú, Señor, que eres todopoderoso, lanza tu mano desde lo alto y ven a salvarnos, a rescatarnos de las aguas caudalosas, a librarnos, Señor, de un enemigo poderoso, de adversarios que son más fuertes que nosotros. Ven, Señor, a ponernos a salvo de aquel que quiere nuestra ruina. En ti, Señor, buscamos nuestro apoyo. Sálvanos, Señor, y ponnos en campo abierto. A ti, Señor, que nos miras con misericordia. Tú, Señor, que eres nuestro Dios, que como lámpara disipa nuestras tinieblas. Ayúdanos, Señor, para forzar el cerco. Ayúdanos, Señor, para saltar la muralla. Tú que quieres íntegra salvar nuestra vida, oh Dios Todopoderoso, ven y rescátanos. Tú, Señor, que nos ciñes de fuerza para soportar los embates del enemigo, tú que eres nuestro Salvador, oh Dios, ven a rescatarnos. Tú eres nuestra victoria, Señor. Tú nos ciñes de valor para el combate. Levántate, Señor mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. Levántate, Señor mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo, donde tu Salvador. Levántate, Señor mi Dios. Levántate, Señor. Levántate, Señor mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga
justicia y a mis enemigos ante tu presencia. Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocederán todos avergonzados. Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Y a mis enemigos ante tu presencia. Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados, porque el Señor está conmigo, conmigo está, Señor, el Señor está conmigo, conmigo está, Señor, el Señor está conmigo, conmigo está, Señor, el Señor está conmigo. Proclama. Conmigo está el Señor. El Señor está conmigo. Conmigo está el Señor. El Señor está conmigo. Conmigo está, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Dios nuestro, porque en cada una de nuestras luchas tú estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, porque en cada una de nuestras batallas no nos has dejado solos, Señor. Tú eres más fuerte que aquel que está en contra de nosotros. Por eso te alabamos y te bendecimos, porque más fuerte y poderoso es aquel que está a nuestro favor, aquel que pelea por nosotros, aquel que pelea por lo nuestro. Alabado sea el Señor Jesús. El Señor está conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo.
gracia de saber mantenernos firmes en la fe. Dios te salve María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Hermano, toma asiento un momentito, por favor. Tarea. Ya saben algunos que siempre dejamos una tareita. Vamos a meditar en el texto que hemos enseñado del Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 5 al 15. Y frente a ese pasaje de la Escritura, vamos a hablarle al Señor de los males que hay en nuestra vida, ¿ya? Ahí le vamos a hablar al Señor de los males que hay en nuestra vida. Cuando llegues a esa séptima petición, háblale al Señor de las cosas difíciles que pueda haber en tu vida. Es importante desahogar el corazón y aprendemos ese versículo de memoria. Ante cualquier situación, clamamos: Señor, líbrame del mal. Amén. Hermano querido, este taller lo estamos dando porque vamos a dar un retiro. Siempre nosotros, a los que van a vivir el retiro, tanto a los que no desean vivirlo, los preparamos con un tallercito. El retiro se llama Cerrando las heridas del alma. Es un retiro de sanación. En este retiro vamos a hablar de esas heridas emocionales de la infancia que afectan nuestra vida como adultos y que hoy pueden estar abiertas. Vamos a hablar de las 5 heridas emocionales que puede experimentar el ser humano, cómo reconocerlas, cómo trabajar en ellas, ¿no? Cómo el Señor realiza la sanación interior en nosotros. Entonces es un retiro que te va a ayudar, hermano, a vivir y a preparar tu corazón para el nacimiento de Jesucito. Entonces el retiro se va a realizar el 13 y el 14 de diciembre. 13 y 14 de diciembre vamos a estar en el auditorio de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Magdalena del Mar. Este retiro del 13 y el 14 es un retiro abierto, es decir, uno va a escuchar la charla, duerme en su casa y al otro día vuelve a ir para que tenga pues un costo mucho menor. Los retiros en la casa de retiro están elevadísimas. Cerrando las heridas del alma.